El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la consulta previa en la certificación ambiental y los proyectos de certificación ambiental. Es importante tener conciencia del contexto sociopolítico en que se encuentra Sudamérica. No solamente es Venezuela, ahora es Ecuador y Chile los que tienen problemas sociales y económicos. ¿Por qué está tan mal Venezuela? Porque tiene un bloqueo comercial sobre uno de sus principales productos, como es el petróleo. ¿Por qué estalló el conflicto en Ecuador? Porque se retiraron los subsidios al combustible. ¿Por qué estalla la convulsión social en Chile hace una semana? Porque se elevan los precios de, ¿no es cierto?, los pasajes y del transporte público. Entonces, la ecología política, la buena administración de los recursos naturales sí tiene un impacto en el destino de los países. Es lo que les quería mostrar. Para la clase es importante mostrar cómo es que, si no tenemos un equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y económicos, también se desarrollan crisis. Y ya vamos a ver cómo cuáles. Siguiente, Rosa. Una muy importante, a propósito de lo que vemos en la región. Esto también lo ha vivido el Perú. Hacia 1969, el Perú tenía una aspiración, quería una reforma agraria profunda para redistribuir las tierras. No era el petróleo en ese momento, pero sí las tierras. Y eso fue lo que dio lugar a la reforma agraria. Y eso es lo que hoy día, miren lo irónico de todo, cuando se proyecta la película La Revolución y la Tierra en este contexto, se comprende mucho más, porque esa población de hace más de 40 años reclamaba que la clase política atendiera sus demandas sociales, territoriales, etc. ¿Qué reclama Chile? Reclama que se atiendan sus demandas sociales. ¿Qué reclama Ecuador? Exactamente lo mismo. ¿Y qué reclaman los migrantes que vienen de Venezuela a Perú? Lo mismo. Entonces, no ha cambiado mucho el contexto sociopolítico de la región. Solo que por un momento nos olvidamos, porque tenemos una prosperidad aquí en la capital, pero en otras regiones no viven la misma prosperidad. Hace poco escuchaba a un conductor chileno, y para ellos, estos conductores, estaba muy mal que haya habido una protesta por este tema, y no entendían que en realidad, como lo leía en la mañana en el libro de El rol de OEFA en los conflictos socioambientales, el conflicto es la oportunidad para el diálogo, no para destruirnos unos a los otros, sino para el diálogo, porque tenemos que preguntarnos por qué razón se produjo esa convulsión social, por qué razón se produjo la reforma agraria. Tenemos que preguntarnos, no enfrentarnos. Por eso que ese conductor chileno estaba muy mal, tildaba a la otra parte como que estaría equivocada, pero no daba con las razones por las cuales se produjo eso y cómo evitarlo. Mandaba a los militares a que los controlen, porque la vida y la seguridad es primero. Está bien, la vida y la seguridad es primero, pero también entender al otro para poder llegar a un acuerdo. Nadie va a justificar ningún acto vandálico ni delincuencial, pero también tenemos que explicarnos por qué ocurrió eso para que no vuelva a ocurrir. Y esto que pasó en el Perú cuando se dio la expropiación de las haciendas, también tenemos que explicar. Sigue. Y brevemente, la razón fundamental es que no había una distribución adecuada de las tierras en el Perú, que estaban la mayoría en manos de pocas personas, comunales, hacendados,
y donde los indígenas, básicamente de la costa y de la sierra, tenían que trabajar la tierra para poder tener derecho a unas cuantas parcelas para que ellos puedan subsistir. Trabajaban en una especie de semiservidumbre y sumamente explotados, y no se les pagaba en muchos casos con dinero, sino con aguardiente o con productos que controlaba en el precio el propio hacendado. Esto generó una insatisfacción. Pero más allá del tema económico, lo que revela el estado de cosas de hace casi 50 años es que había una discriminación racial hacia el indígena. Al indígena se le podía doblegar, se le podía pasar por alto sus derechos fundamentales y se le podría tratar casi como un esclavo. O sea, más allá del trasfondo económico de que estaban explotando tierras y no estaban dándole la propiedad a aquellos de quienes verdaderamente eran estas tierras, está el fondo de la discriminación. Y por eso es que estas caricaturas que ustedes ven son auténticas. Nace en esta época de los 70, así como los cómics de Marvel o la que usted quiera, nace esta caricatura, ¿no? El pop achorado, le decían, ¿sí? Y en el documental que les recomendé, de Revolución y Tierra, explica, ¿no?, cómo nace. Y miren los diálogos, ¿no? Las mujeres norteñas estamos con la revolución, tú también debes estar presente formando un hogar revolucionario. Aquí un indígena, tú estás con la revolución, la reforma agraria te está devolviendo la tierra que te quitaron los gamonales. Atari. Y aquí una señora dice, somos libres, la revolución nos está dando la tierra. Lo interesante de este gráfico es que muestra algo que hoy día se reclama. Primero, la mujer empoderada. Si usted ve, de los 3 gráficos, 2 son mujeres. Y lo segundo es que relevan el hogar como un espacio para la reflexión y para el desarrollo de una ética de respeto para el otro. Y lo tercero es que se aprovecha algo de la cultura popular para un fin político, que es algo raro hoy día. Salvo el caso de la película El Joker, todo lo demás que usted ha visto en el cine en los últimos 5 años no se relaciona con el estado de las cosas que vive la sociedad. Por eso es interesante reflexionar en estos momentos sobre nuestra realidad a través del arte, a través del cine, a través de la propia investigación. Siguiente. ¿Y qué tiene que ver todo esto que les estoy contando con la consulta previa? Tiene que ver mucho. Porque el racismo, la discriminación, la marginación de los pueblos indígenas no se superó en los 70. La reforma agraria les habrá dado tierras, pero no les dio un espacio fundamental en el gobierno del Perú o en los espacios políticos donde decidían su futuro. Y para muestra un botón, cuando llega Alan García al gobierno, ¿qué dice? Dice esto, ¿no? Que los indígenas son personas de un nivel inferior, o si quiere ironizarlo, son de un nivel mejor que el nuestro, pero irónicamente está diciendo lo contrario, ¿cierto? De primera y segunda clase, ¿sí? Como quiera que lo quiera leer, que decía que eran de primer nivel o que eran de segunda, estaba expresando su racismo hacia un otro que no entiende la forma de progreso, yo sí, que tiene el occidente y la forma de progreso que tiene una cultura autóctona. Por ejemplo, ahora que veía un documental de Francia, encontraba que habían agricultores de uvas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Avícolas, creo que se llama. Viticultores, ¿sí? Ese es el término, creo. Entonces, ellos en Francia hicieron toda una revuelta cuando el gobierno quiso que se redujera la producción o quiso controlar el precio del vino.
Bueno, eso que ustedes vivieron en ese espacio de Francia es básicamente lo que también pasa, pero aquí es mucho más profundo, porque no solamente reclamas una forma de hacer las cosas o de trabajo ancestral que tienes, por ejemplo, tener tus viñedos y hacer vino. El 5% del vino de mesa viene de Francia, de una parte de Francia, o sea, no son el mundo, no estamos hablando de algo pequeño. Entonces su forma de vida la quieren hacer respetar. Bueno, así como ellos quieren hacer respetar su forma de vida, los indígenas también. Y aquí Alan García genera todo un relato sobre cómo entender al otro indígena, con un discurso que se llama el perro del hortelano. En el perro del hortelano te dice aquí, el indígena no quiere el progreso, es antihistórico, y yo, desde el gobierno, voy a llevar al progreso al país, y si tú te opones, tengo que removerte. Eso básicamente es lo que hace el gobierno de Alan García en su oportunidad. Siguiente. Y para muestras, otra vez, el arte a veces se utiliza con fines y mensajes políticos. Y aquí hay un mensaje interesante. Es una reproducción del diálogo que existía entre el gobierno de ese momento y el indígena. Y que decía, el premier de ese momento, ¿lo conocen quién es? Jorge del Castillo, que hasta ese momento había sido un premier brillante, con un manejo adecuado de los asuntos políticos, tiene su talón de Aquiles cuando encuentra lo siguiente, que los indígenas, las reformas que hacía el país no las estaban aceptando. Entonces dicen, ¿qué hacen en mi casa? ¿Cómo se atreven a entrar sin consultar? Fuera todos. Y los indígenas en esta caricatura le dicen, oiga, no sea antihistórico, la estamos modernizando y no salimos porque no aceptamos presiones. En realidad lo que está haciendo Carlín es cambiar los discursos para que el otro sienta empatía con la persona que está marginada. Al que decía que no entres a mi casa sin consultarme en el indígena, y el que decía que es antihistórico era el premier, y se lo voltean y le dicen, ¿y qué te parecería si fuera tu hogar? Ahí sí pensarías diferente. Ese era el debate. Básicamente si podemos todavía en el Perú ponernos en el lugar del otro, Rodrigo. Si podemos entender al otro que es diferente a mí, ¿se podrá hacer eso? Es el reto. Porque ya la reforma económica, esta de la reforma agraria se dio, pero la reforma cultural, y en eso sí discrepo con el documental, todavía no ha culminado. Se inicia en los 70 con la reforma agraria, pero no ha culminado. Siguiente. Y aquí lo que pasaba por aquellos años, estamos hablando del 2009, aproximadamente 2008-2009. Los indígenas van a reclamar porque las normas sobre asuntos forestales y de fauna silvestre no se están consultando, y quieren reclamarle al Ejecutivo como al Legislativo para que les den una solución, para que hagan consulta previa a estas normas. Y por un lado les dice el entonces premier, ¿lo conocen? Yeudecimo. No hay que olvidar la historia. Básicamente les decía a los indígenas, lo lamento, pero el gobierno no puede derogar los decretos porque eso es potestad del Congreso. ¿A qué se refería? Que en aquellos años estábamos implementando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y habíamos hecho una delegación de facultades al Ejecutivo y había sacado decretos legislativos, y luego el Congreso tenía que revisar su constitucionalidad, ¿no es cierto? Y eventualmente, si estimaba bien, los dejaba vigentes, y si no, pasaba a derogarlos. Y cuando iba al legislativo, ¿quién es el que está ahí? ¿Lo reconoce? Es un famoso congresista aprista. ¿Nadie lo conoce? Velázquez, que en ese momento era aparentemente el presidente del Congreso. Les decía, lo lamento, pero el Congreso no puede derogar los decretos si no lo pide el gobierno que lo envió. Entonces,
estilo de Carlín lo que está diciendo es, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están meciendo a los indígenas en cuanto al cumplimiento de la consulta previa de decretos legislativos que les afectan y que tienen que ver con saneamiento físico y legal, que tienen que ver con recursos hídricos, que tienen que ver con temas forestales y de fauna silvestre, entre otras cosas. Básicamente Carlín lo que hace en esta caricatura es poner en evidencia que nadie quiere cambiar el estado de cosas para incluir a los indígenas en el diseño de políticas públicas. Siguen. ¿Y eso qué genera? Por eso es que es bueno hacer el link con lo que pasó en Chile. En Chile el problema no es que subieron las tarifas del metropolitano chileno. El punto fue que ese hecho fue el que colmó la paciencia de los chilenos e hizo que hicieran toda la revuelta que han visto por televisión y todos los desmanes que han hecho. ¿Sí? No fue el pasaje, y ya lo han dicho. También la educación, las pensiones, ¿no? Están súper endeudados. En el caso del tema del baguazo, no fue la ley forestal y de fauna silvestre lo que en el fondo gatilla el conflicto, sino fueron una acumulación de eventos de marginación que lleva a una parte de los pueblos indígenas en Bagua, pueblos indígenas como los Aguajú, a tomar una carretera como la que está allí y a enfrentarse con la policía. Y finalmente tiene eso un saldo de alrededor de 34 personas fallecidas, ¿sí? Y cientos de heridos y también desaparecidos, que no es muy diferente a lo que Chile vive ahora. Por eso es que hoy día sí podemos hacer, digamos, la comparación. Cuando esto pasaba, decíamos, somos un país retrógrada, ¿cómo ha pasado esto en el país? Pero está pasando en Chile, está pasando en Ecuador. No es el país, es la gente que reclama que incorpores las demandas sociales a las políticas públicas. Y eso no justifica el conflicto social, sino todo lo contrario. Hay que ver en el conflicto la oportunidad de dialogar sobre la base de una agenda que está oculta y que no está visibilizando. Siguen. ¿Sí? Y si ustedes ven las imágenes de Chile con todo el ejército afuera, esto no es muy diferente. Eran un montón de policías armados contra una población civil. Siguen. Sin embargo, el racismo y la discriminación y la marginación se ve todos los días y ustedes no dicen nada. Por ejemplo, cuando fue el aniversario patrio el año pasado, Cosas, la portada que tenía era una persona que evidentemente no reflejaba la identidad de los peruanos. Porque si yo veo acá, las únicas personas rubias son nuestras compañeras de intercambio, pero fuera de ustedes, en mis 11 años que enseño el curso, no he tenido a nadie que sea rubia y de ojos claros. Y sin embargo, la carátula de una revista que está, digamos, celebrando el aniversario patrio tiene la foto de alguien que no es representativo y utiliza el uniforme de los usuarios de Junín que se supone que nos representa. Entonces ahí tienes una lectura de cómo el país mismo niega su identidad. Por otro lado, tienes algunos señores del espectáculo que le dicen india a una persona para insultarlo. Si a mí me dices indio, yo no me siento ofendido. Si a mí me dices indígena, ¿por qué tendría que tomarlo como un insulto? Pero en nuestra sociedad, si te dicen india, aparentemente es un insulto. Eso refleja que estructuralmente no hemos superado lo que se supone superamos en la época de la reforma agraria. Aún seguimos renegando y fastidiados porque tenemos un componente indígena. Por otra parte tienes a la señorita que está allá, que es una deportista destacada, ¿sí? Kimberly García, que tranquilamente podía estar en una carátula de Cosas y no lo está. Y no lo está.
campeona deportiva y no le está. Entonces, ¿por qué ella sí y la otra señorita no? Es una modelo cotizada, no lo dudo, pero no reflejamos en nuestra identidad a los que realmente se parecen realmente a nosotros, sino que parece que quisiéramos ser distintos. Y lo ves en otros aspectos. Por ejemplo, la señorita que está ahí seguramente no la conoce, se llama Renata Flores Rivera y es una persona que canta rock en quechua. Y cuando vas a sus conciertos y tienes aquí, por ejemplo, a otro artista, su concierto del otro artista está lleno mientras unos cuantos estamos ahí escuchándola en quechua. Canta muy bien, es muy talentoso, pero no nos interesa conocer esa otra parte de la identidad. 17 años y ya es un artista y está haciendo cosas, está haciendo un pop en quechua. Es auténtico, es innovador, es ir contra la corriente, ¿sí? Entonces, ¿por qué no apoyamos ese tipo de programas? No, es que no me gusta, profesor, eso es algo que ya no es posible cambiar. Yo solo escucho inglés, portugués, español y bueno, hasta francés puede ser, pero en quechua no me entra, ¿sí? Y en el costado derecho tienes a alguien que seguramente conocen algunos. ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Ahí está el problema, que no es de Perú, es de todo Sudamérica. En México, que es un país donde hay tantos indígenas como en el Perú en proporción, a esa señorita que se llama Yalitza Aparicio, que hace una estupenda actuación en una película que se llama Roma, que estuvo nominada al Oscar, si no me equivoco ganó el Oscar el año pasado. La discriminan en su país y le dicen cosas como la que aunque te vistas de seda, mona te quedas, y otras cosas peores y reproducibles. ¿Por qué discriminamos si no vemos la belleza en nosotros? ¿Por qué seguimos teniendo el estereotipo del que es diferente a nosotros? ¿Por qué no nos reconocemos? ¿Por qué no hay un Rodrigo en una portada como un modelo? ¿O por qué no hay un Roger? ¿Por qué tienen que ser los Christian Meyer o galanes de ese estilo? ¿Por qué? O sea, hay algo que está en nuestra sociedad que no hemos resuelto. Y eso se afianza, esa ideología, con las películas. Cuando tú ves las películas de la cartelera, no encuentras a gente que es parecida a ti. Y cuando sí están parecidas, como las películas peruanas, La Pasión de Raúl, me parece que es una película peruana reciente, nadie lo va a ver, vacía la sala. No es que quiere ver el otro historia, la otra forma de entender el mundo, que no es nuestra, que no podemos entender. Ahí tenemos un problema que resolver todavía. Siguiente. Y incluso el propio presidente de la República fue objeto de discriminación. O sea, ni siquiera puedo decir que es problema de Yossi, que es problema de Rodrigo, que es problema de Roger, que es problema de Nieto, sino que el propio presidente fue agregado, de acuerdo a las palabras de Carlos Cruz, a la lista presidencial, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Y de pronto dijimos, necesitamos un provinciano en la plancha porque hay demasiados blancos. O sea, lo dijo todo. O sea, sabía pues que el país no está reflejado en PPK, en Carlos Cruz, etcétera, etcétera, porque tienen un estereotipo de persona que no es la de la mayoría. Y por eso le incluyes al que hoy día es presidente de la República, solamente para ponerle un poco de color marrón a tu plancha. Eso dice mucho del estado de las cosas a todo nivel. Y ustedes lo van a vivir en el trabajo cuando empiecen a las entrevistas de trabajo, cuando todos estén empatados en todo, algo va a definir tu forma de vestir, tu altura, tu color de piel. No cuenta, profesor. Bueno, veamos cómo en los próximos 5 años eso no cuenta. Siguiente. Y de ahí que la consulta previa sea la posibilidad de reconocer a ese otro distinto y valorar.
Por eso es tan importante la consulta previa desde todo ángulo, político, social, ambiental, indígena, porque te da la oportunidad de un diálogo franco entre dos seres que se identifican diferentes. Ni uno mejor que otro, diferentes, distintos, diversos, y está bien la diversidad, pero hay que valorar los dos, ¿sí? Y no solamente en el plano formal, porque claro, tú puedes ver a Julián lleno de artistas afrodescendientes, pero en Estados Unidos la discriminación sigue, no solamente en el plano formal, sino en el material. Sigue. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el 60% de personas mestizas en el Perú tienen genes indígenas. O sea, muchos de los que están aquí presentes que no son indígenas, probablemente tengan ancestros indígenas. ¿O de dónde creen que vinimos? Si aquí vivían indígenas. Y sin embargo rechazamos todo lo que es indígena. Siguiente. Y esto es el Perú. Y no hay que olvidar. Hay indígenas andinos, amazónicos, afrodescendientes, y dentro de los amazónicos hay una multitud de etnias, y entre los andinos también hay los que hablan quechua, aymara. Somos esta realidad. Y hay que empezar a reconocernos como esa realidad. Y si somos esa realidad, hay que empezar a conversar de la manera como nos ha propuesto el derecho. La interculturalidad y la consulta previa son la oportunidad. Sigue. Y aquí entramos al tema central, el caso de estudio donde voy a aplicar la consulta previa. Para poder entender al otro, debo conocer. Alejandra, ¿tú saldrías con alguien que no conoces? ¿No? Al menos tendrías una cita en la cual se supone que en la primera cita empiezas a conocer al otro, ¿verdad? Esta es la primera cita que vamos a tener con los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía. ¿Sí? Vamos a imaginar que estamos en una cena, aquí 8:20, y vamos a empezar a interrogar cómo ven el río, cómo sienten el río. Sigue. Pero no desde la visión del profesor. De repente ustedes van a decir, sesgado completamente, con juicios de valor altos al movimiento indígena. No, nunca hay que perder cierta objetividad que debes tener, aunque no lo sea completamente. Y nos vamos a basar en un informe oficial del Ministerio de Cultura, ese informe que no te enseñé del año pasado, porque recién lo hemos obtenido. El informe se llama El río y los pueblos indígenas, la relación entre ríos y los pueblos indígenas en el ámbito del proyecto de hidrovía amazónica, ¿sí? Que es del 2015, justamente cuando se llevaba la consulta previa de la hidrovía amazónica y justamente cuando se diseñó el plan de consulta previa que tienen en manos. Sigue. Lo primero que hay que entender es que de acuerdo a este informe y de acuerdo a los antropólogos también que han investigado, tanto la tierra como el bosque y el río forman parte de la integridad del territorio de los pueblos indígenas que habitan en las riberas de los ríos. A diferencia de Rachel o de Seichi o del profesor, nosotros podemos tener como propiedad una casa, pero ellos podrían tener en propiedad indígena una parte del bosque o el río o una cocha porque es parte de su territorio ancestral. Y ahí choco con mi pensamiento occidental y con el profesor de Derechos Reales, Derecho Civil, que me dice que eso es imposible. O claro, si no habría un capítulo del Código Civil, ¿no? Pero tenemos que entender que el Código Civil no lo diseñaron los indígenas. 1984. Apenas en el año 79 empezaron a votar los indígenas. En el 79. Entonces, probablemente el Código Civil no tuvo ninguna referencia de ellos mismos, salvo los que los concebían desde un enfoque occidental. Porque sí tiene el Código Civil una mención a las comunidades nativas y campesinas,
pero desde un enfoque occidental, no desde un indígena. ¿Cuántos parlamentarios subieron en el 79 o en el Congreso siguiente en los 80? Ninguno. Siguiente. Incluso ellos, los indígenas, que probablemente no usen tanta ropa como ustedes, y eso no los hace menos ni más, simplemente, incluso, y hay que tener conciencia de ello, el estar vestidos a la desnudez es un tema cultural. En algunas partes, si usted no tiene una tela que le tape la cara, eso sería una ofensa a la cultura local. Y en otras, no tener los pechos cubiertos no significa nada. Pero acá, si ustedes lo hacen, llamarían al escándalo de todos, ¿no es cierto? Es cultural. En cualquiera de esos tres casos, ninguno está bien ni mal. Es un tema de la cultura, la que hace ver lo que es correcto o no. En esta parte de la relatividad cultural, digamos. Dentro de los mundos en los que dividen el universo a los pueblos indígenas en cuestión, están incluidos espacios acuáticos, los cuales son habitados tanto por plantas y animales que uno conoce como otra serie de seres llamados también gentes de agua. En algunos casos estos seres son o pueden ser a voluntad antropomorfos y otros son seres con apariencia de animales convencionales pero que poseen habilidades que los distinguen. Los Yine distinguen, por ejemplo, entre los seres que habitan el mundo debajo del agua a la gran boa, la vaca encantada y la sirena. Estos seres conviven con especies de peces, camarones, tortugas y lagartos. Y Seichi, ¿eso tú lo crees? Lo dudo, doctor, pero me voy en un ratito a la procesión del Señor de los Milagros. Bueno, es exactamente lo mismo. Muchos de ustedes tienen una religión, muchos de ustedes creen en el horóscopo, muchos de ustedes creen en las energías positivas, muchos de ustedes creen en las vibras, no sé en qué cosas más se escribirán en el WhatsApp. Y nadie se ríe cuando le pone eso a su compañero, compañera o quien está pretendiendo. Ellos también tienen su forma de interrelacionarse con los otros y con la naturaleza. Entonces, por eso tenemos que ser interculturales. El entender al otro es, quizás no me identifico con lo que estás diciendo, pero entiendo que para ti funciona. ¿Sí? Para ti funciona. Sigue. Por su parte, los Yawa creen en el Hawawo, gente del agua que fue tragada por el diluvio, habiendo antes vivido en la tierra firme como ellos. Esta gente reside ahora en los lagos y ríos donde respiran normalmente, pues el agua es en realidad humo, y donde los peces constituyen su maíz y las tortugas sus bancos. Es así que se plantea la existencia de sociedades subacuáticas donde existen paralelos con la vida, como la conocemos, pero donde todo quiere otro valor. ¿Usted cree en eso? Rachel Nieto, ¿cree en eso? ¿Yo sí lo crees? ¿Sí? Más fácil es que ustedes crean en Herbalife que en eso. O que le crea un evangélico que en eso. Porque es más cercano a usted, ¿no? Al menos el de Herbalife me hará bajar de peso, dirá usted, algo hará por mí. Sin embargo, la forma de entender el mundo de estas poblaciones es completamente distinta. Y esto para decirles que si toca su río, toca su cultura. Siguiente. Existe una relación animista con la fuerza de la naturaleza. La creencia de que las distintas representaciones de la naturaleza cuentan con un espíritu es compartida por las poblaciones indígenas amazónicas. Para estas, los elementos de la naturaleza entre los que se incluye el río cuentan con madres o dueños quienes se relacionan con los hombres y conservan así una existencia social que se evidencia a través de los mismos conceptos por los que son llamados a identificarlos. Y entonces se encuentra que pueden hacerle daño a la madre, y la madre te puede hacer daño y te puede traer enfermedades, o te puede curar. Tienen una relación con el río. Y entonces si usted viene a dragar el río, o a sacar las palizadas, o a sacar las quirumas, definitivamente va a afectar su forma de ver el mundo, ¿o no, Leo? No, doctor, esos son, como dice la aprista favorito de muchos, antihistóricos.
Ese es pues, justamente el tema, ¿no? ¿De qué civilización estamos hablando? ¿De la occidental, de la china, de la india, de la africana o de nuestra cultura nativa? Siguiente. Hay una relación de reciprocidad entre el humano y la naturaleza, normas sociales y ambientales, ¿no? Existe la creencia generalizada de que el inoportunar a estos seres poderosos genera consecuencias negativas, puesto que al enojarse estos seres podrían aplicar sanciones para los humanos y sus actividades cotidianas y económicas, como lo sería una alteración en los elementos de la naturaleza. O sea, básicamente es como cuando Yossi no quiere pasar por debajo de la escalera porque dice que le va a traer mala suerte, cuando alguien ve pasar un gato negro y cree que eso le va a ir mal o que se le rompe el espejo. Muchos creen en esas cosas. Bueno, ellos creen en esto y yo debo respetarlo como los que creen en la existencia de estas cosas, ¿sí? Porque muchas de las decisiones de los seres humanos no son racionales y tienen que vivir con eso. Ahí está el punto. Siguiente. El Ministerio de Cultura hizo una relación de las afectaciones que van a sufrir los pueblos indígenas con el proyecto Hidrovía Amazónica. Por ejemplo, va a afectarse lugares sagrados o culturales. Sagrados porque están sus deidades, porque están sus dioses, porque están sus mundos concebidos desde su perspectiva. Barrizales de pesca. Cuando se afectan los barrizales, se afecta el pesca y el cultivo. Cuando se afectan las islas, la recolección de huellos de Taricaya y Charapas. Cuando se afectan los malos pasos, muyunas o remolinos, viven seres, anacondas, sirenas, pesca y zonas de accidentes donde han fallecido familiares. Bien, ustedes han leído todos los informes técnicos sobre la hidrovía amazónica. ¿Alguno se refería a este aspecto? Probablemente el Ministerio de Cultura y los demás no. Ahí está el problema, que las afectaciones socioculturales no están siendo consideradas ni se están mitigando. No me importan las afectaciones culturales, yo puedo vivir sin compensarlas. Las quirumas, allí habitan los peces, en los ríos se pesca, se trabaja, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de Cultura es identificar las afectaciones socioculturales a los pueblos indígenas, según ellos, según los propios pueblos indígenas. Siguiente. Conclusiones, para terminar, conclusiones. Les he puesto una imagen, a ver quién descubre por qué les he puesto esa imagen. Porque en realidad la consulta previa es un diálogo de dos culturas distintas. La cultura occidental, que podríamos identificarla con esta señorita que está acá, que no se parece a nosotros, obviamente, ¿verdad? Pero que nos une a ambos, que hemos estudiado a los griegos, a los romanos, y toda la concepción filosófica, política, etcétera, es del occidente, de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos. O sea, yo tengo más parecido con ella, ideológicamente hablando, que probablemente que con la señorita que está al costado, que es indígena, porque su concepción del mundo es completamente diferente a la mía. ¿Se da cuenta, Seichi? Y sin embargo, la señorita que está al costado vive con nosotros y la otra no vive con nosotros, está en Europa. Esa es la ironía de todo. Yo debería identificarme más con la chaninca, con la guajún, con la persona que vive conmigo, y no lo hago. ¿Por qué? Porque la conquista no significó solamente una conquista de territorios y de riquezas, sino fue una imposición de una cultura externa. Y una colonización de la que nos independizamos fue solamente una independencia política. Pero la colonización cultural se quedó con nosotros. Y el asunto ahora es resolver cómo hago con aquellos pueblos cuya colonización cultural no se dio, o se dio a medias. ¿Cómo convivo con ellos? Porque a estas alturas, siglo XXI, los pensamientos que ustedes han dicho, los concebían como probables, probablemente muchos de ustedes no. ¿No creen? ¿Quién va a pensar que hay dioses abajo del río? Si yo he visto en National Geographic que no hay ningún dios, hay peces, sedimentos. Ahí está el tema de fondo.
Y en las conclusiones del Ministerio de Cultura dice: en la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región amazónica, el río forma parte integral de su territorio y lleva consigo un firme valor cultural que se expresa en cómo este utilizado por ellos y en relación espiritual, social, económica y ecológica que entre los pueblos y los ríos se establece. O sea, en la práctica, lo que me está diciendo Vanessa es que el río es tan importante para ellos como para usted, de pronto, la iglesia Desamparados, o la iglesia de Nazarenas, o un lugar que a usted le considere sagrado. Porque todos tenemos algo que consideramos sagrado, así sea ateo, ¿no? Entonces, eso es para ellos, el río. Esto se pone de manifiesto en la cosmovisión indígena, que plantea el río como el eje del que se desprende una variedad de mundos, entre los cuales se encuentran espacios acuáticos importantes que contienen seres poderosos que rigen sobre ellos y dotan al río de un nivel de sacralidad. Estamos diciendo que el río es como la iglesia para los católicos. De ese nivel estoy hablando. Y yo creo que ningún católico dejaría que su iglesia sea intervenida y sea afectada por un proyecto vial, o por un metropolitano, o por un tren, o a alguien le parece que sí podría ser posible que la Nazarenas pueda ser desaparecida no. Ni siquiera habría que preguntarlo, porque es patrimonio cultural, intangible, intocable, y nadie tiene que hacer nada. Pero cuando se trata del río y la sacralidad de otra cultura distinta a la mía, no, ahí sí, no hay problema, ahí sí lo afecto, ahí no es nada intangible, ahí es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, si es negociable. Ahí está el punto que tenemos que ver en el análisis que hagamos del plan de consumo. Entre este panteón de seres sagrados que están en el río, existen quienes proporcionan puntos de referencia que ordenan y organizan y guían el uso de los espacios y los recursos. Es de acuerdo a cómo se comporta uno, si cumple o no las normas de convivencia social, que se determina la relación que se tiene con ellos, la cual podrá ser armoniosa o no. O sea, miren lo poderoso que es ese vínculo. Esto resulta significativo, pues ellos tienen la capacidad de generar cambios tanto positivos como negativos entre la naturaleza, el clima, los ecosistemas y la salud de las personas. Es así que la abundancia de recursos no depende solamente de las características geográficas o naturales ni de las condiciones climáticas, sino también de estas fuerzas vitales asociadas a ellas y de la voluntad que ellas disponen. De acá se desprende la preocupación por respetarlos y velar por sus intereses para la protección de su hábitat. Vean ustedes, incluso los nihilistas, que no creen en absolutamente nada más que en ellos mismos, creen en algo. Usted me va a decir: no soy católica, evangélica, ni nada, ni mormona, yo solo creo en mí mismo, en mi mismo. Y es lo que cunde en la sociedad. Ellos todavía, para ellos es impensable el nihilismo de Nietzsche, porque todo su mundo gira alrededor de una sacralidad en el río y las deidades que están allí. Y quitarle eso es quitarle su propio eje cultural, social, destruirlos como pueblo indígena. Claro. Siguiente. Aquí está un par de memes que me vinieron a la mente cuando leí este texto, que está en el propio informe de cultura, que después de 25 hojas diciéndote el río es algo sagrado para los indígenas, se atreve a escribir lo siguiente. Conclusiones, o sea, la parte final, la más importante. Si bien la apreciación general manifestada por los pueblos es que los lugares significativos y sus contenidos culturales y biológicos son sensibles de afectarse o atravesarse cambios a partir de actividades del proyecto Hidrovía Amazónica, se han identificado preocupaciones que pueden ser atendidas y disipadas brindando información con mayor detalle del proyecto. Incluso en algunos sectores se ha propuesto que la actividad de dragado se realice en zonas estratégicas cercanas a las quebradas donde se les dificulte el tránsito. Yo creo que tienen un problema de lógica general o de hilación, porque si me está diciendo que es sagrado, no se trata de que me dé mayor información de cómo vas a afectar mi río que es sagrado, sino debería decir: no puedes hacer el dragado porque afectarías la cultura de estos pueblos indígenas. Pero no, me dice que sí se puede, pero hay que dar más información, despejar sus dudas, sus preocupaciones. Mi preocupación es que vas a afectar a mis deidades porque vas a dragar. ¿Eso va a cambiar con más información? No.
Mi preocupación es que en las quirumas y las empalizadas están mis dioses, las personas que se ahogaron y mi mundo. ¿Vas a afectarlo? Sí. ¿Quiero más información sobre eso? ¿Para qué? Lo único que quiero saber es que lo vas a afectar. ¿Qué más información necesito? ¿Saber los detalles de cómo vas a destruir mi cultura? No creo. Por eso les ponía esos memes, porque parece que fuera algo inexplicable que en el mismo informe donde te has lanzado 25 páginas explicando la identidad cultural de estas poblaciones, al final digas esto. Siguiente y última. Recomendaciones. Para comprender la relación de los pueblos indígenas en el ámbito del proyecto de la vía amazónica con el río, es necesaria una mirada integral que combine el análisis de usos prácticos que se le da con la comprensión de la cosmovisión de dichos pueblos. Yo esperaba que me dijeran no toques el río, pero bueno. A su vez, debe tenerse presente que algunos pueblos consideran al río es parte de sus territorios y conoce cargado de elementos sobre los que se construyen y manifiesta la cosmovisión e identidad, sobre la actividad de dragado que se revela como la más preocupante al ser la que podría disgustar a los seres que habitan el río y que podría producir mayor contaminación. Se recomienda se identifiquen las poblaciones que se hayan relacionadas en dicha zona, en sus múltiples formas de relacionarse, a fin de concertar maneras viables de realizar la actividad. O sea, básicamente es como que tú fueras católico y te digan, vamos a afectar la iglesia de las Nazarenas y vamos a negociar contigo en qué términos, si le volamos una cúpula, si le sacamos una puerta, si nos llevamos una cruz. ¿Alguien aceptaría eso? De católicos que están hoy día en procesión, ni siquiera quiero que me toques un ápice de esa iglesia. Pero no, como son los pueblos indígenas y yo no quiero entenderlos o los entiendo, pero al final digo, el progreso es primero, simplemente paso por alto todo ese contenido cultural. ¿Para qué hago el estudio si finalmente le voy a decir no? Siguiente. Y entonces viene el ejercicio de